Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Gustavo Petro, presidente de Colombia, sin visa para los Estados Unidos. Vamos a aclarar bien las cosas, que esto quede bien clarito. No fue por criticar a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. No fue por criticar a Israel ni a su primer ministro Benjamín Netanyahu. No fue por tratar de desacreditar, descalificar las políticas exteriores de los Estados Unidos. No fue por defender, como él dice, sus ideas o idearios. No fue por decir y gritar genocidio en Gaza. No fue por ofrecer la creación de un ejército para ir a combatir por la salvación del mundo y la liberación de Palestina. No fue por sus ínfulas de líder internacional, nuevo intento fallido, porque tristemente Gustavo Petro es la caricatura ya degradada de su propia caricatura. No fue por intentar dar propuestas ante las Naciones Unidas, no fue por criticar y decir lo que él quiso. Muchos líderes, muchísimos de los que acudieron, jefes de Estado, primeros ministros, presidentes, reyes, fueron también muy críticos. A ninguno le fue retirada la visa. La visa se la quitaron por instigar el incumplimiento de la Constitución de los Estados Unidos, por ir a ese país a pedir a los soldados que no cumplan la ley, que cometan lo que en Estados Unidos es considerado un crimen o un delito. Por eso es que le quitaron la visa. Ahora Gustavo Petro se victimiza y dice que son por sus idearios de la humanidad. No fue por defender la vida, como dice él, la vida que le importa, la de allá, porque la de Colombia vamos a ver cómo no le importa nada. Así es, Petro sin visa, no por expresar ideas ni defender ideas, por instigar a que no se cumpliera la Constitución de los Estados Unidos en territorio estadounidense. Que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Bueno, es que estamos hablando de provocaciones. Han sido muchas las provocaciones de Gustavo Petro, pero había sido totalmente ignorado por el gobierno de los Estados Unidos, por el presidente Trump. Fue desertificado porque los resultados en su lucha contra las drogas pues no eran los efectivos. Y desde ahí Petro, al parecer, ha insistido en una estrategia y en una campaña para hacerse notar. Y finalmente lo logra. Logra hacerse notar, pero porque le quitan la visa. No por sus ideas, no por sus propuestas. Él mismo se ofrece a ir a combatir allá en Palestina y recuerda frente a ese grupo muy reducido de personas que gritaba él con megáfono en mano, pero bueno, era muy poca gente la que le atendía. Él obviamente sintiéndose como ese gran líder con influencia internacional, finalmente fallido, no le sale, precisamente porque su credibilidad pues está en uno de los puntos más bajos, si es que es recuperable. No fue por las provocaciones, fue por instigar a que se cometiera una inconstitucionalidad en los Estados Unidos, con ese megáfono desde las calles de Nueva York y reconociendo que sus épocas de juventud fueron entrenados los del M-19 con la Organización para la Liberación de Palestina, no la Organización Liberal Palestina, como dijo, no, la OPL, que además era considerada una organización terrorista que cometía crímenes terribles. Bueno, no tuvo ningún pudor en reconocerlo y decir que por eso le podía y tenía el conocimiento para organizar ese ejército, incluso se ofrece a ir a combatir. El presidente Donald Trump le revocó esta visa al presidente de Colombia y ya ustedes entendieron por qué. Porque ahora Gustavo Petro se victimiza y dice que no, que fue por defender a la humanidad. Una acción de una magnitud por parte de Estados Unidos contra un mandatario colombiano que no ocurría desde hace 30 años. Petro ya quedó a la par del exmandatario Ernesto Samper, a quien le fue quitada la visa americana en el 96. Fue en julio del 96, después del escándalo de los ingresos de dinero del narcotráfico para pagar su campaña presidencial. Departamento de Estado. El presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias. Vamos a escuchar esas declaraciones que entregó el presidente Gustavo Petro en este provocador discurso
que hizo no solamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino también en las calles de Nueva York, específicamente en el Times Square. El presidente Petro llamó a una sublevación, tal y como tú lo indicabas, en territorio extranjero. Lo hizo en medio de una protesta a favor de Palestina, en la que insistió en su retórica de atacar a Israel, al que acusa, según él, de genocida. Esto era la antesala, sus opiniones. Vaya y venga, esas son sus opiniones, no sorprende a nadie. Lo complicado, y ahora sí vamos a escuchar, es cuando invita a sublevarse a las tropas de los Estados Unidos en cumplirle las órdenes a su jefe, a su comandante máximo, según ordena la Constitución de los Estados Unidos, que es el presidente. Y en este caso el presidente es Donald Trump. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Esta noche quiero saludar a Daniel Palacios, precandidato a la presidencia de Colombia del Partido Centro Democrático y además exministro. Y también al ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto, uno de los internacionalistas y columnistas pues, más leídos y seguidos en Colombia. Al precandidato Daniel Palacios, muchísimas gracias. Y estamos arrancando por el derecho, porque ahora Gustavo Petro dice que a él lo persiguen por sus ideas, por tratar de entregarle humanidad al mundo, por tratar de salvar al mundo, por tratar de ofrecer vida y no muerte. ¿Cuál es su conclusión frente a esta nueva postura de víctima que tiene Gustavo Petro? Pues lo primero que hay que decir es que eso es un acto más de Gustavo Petro de desafío, de provocación a los Estados Unidos, que sin duda alguna ha venido minando las relaciones históricas y estratégicas entre Colombia y ese país. Si bien parece un acto de irresponsabilidad, de estupidez, esto realmente hace parte de un plan premeditado de Gustavo Petro para aislar a Colombia de uno de sus aliados estratégicos más importantes en la lucha contra la droga, en la lucha contra la criminalidad y contra el terrorismo. Ya lo ha venido haciendo con otros aliados estratégicos en materia de cooperación internacional, en materia de inteligencia, como lo fue con Israel. Y aquí lo que estamos viendo claramente, y hay que decirlo con absoluta claridad, esto no es un tema de libertad de expresión, esto no es un tema de salir a hablar sobre el respeto a la humanidad, no, esto es Gustavo Petro jugando al líder intergaláctico del mundo mundial, en donde pretende que puede hacer afirmaciones como le dé la gana en un país vecino. Y eso, Claudia, es tan sencillo como si alguien viniera a Colombia a pedirle al ejército colombiano que no le hiciera caso al presidente constitucional y democrático de Colombia. Yo no creo que Gustavo Petro se lo permitiría al presidente de Ecuador, ni se lo permitiría al presidente de Salvador si vinieran a Colombia y en territorio colombiano hicieran un anuncio como ese. Y lo que hizo Gustavo Petro es un delito federal en los Estados Unidos, que es pedirle al ejército de los Estados Unidos, a las fuerzas militares de Estados Unidos, que desconozcan al comandante en jefe de las fuerzas militares de ese país. Entonces la consecuencia por parte del gobierno de los Estados Unidos es absolutamente clara. Pero déjeme decirle algo más, se volvió un chiste. Ahora están mostrando, son ministros que salen a renunciar a la visa de Estados Unidos, como si esto fuera un juego. La relación comercial entre Estados Unidos y Colombia representa 53 billones de dólares al año. Esto es una irresponsabilidad para Colombia y las consecuencias son nefastas, pero hacen parte del plan de Gustavo Petro de alejar a Colombia de sus aliados estratégicos para continuar en el pacto de la impunidad, que es lo que quieren hacer, darle impunidad a los carteles de la droga en Colombia, arrancando por el apoyo irrestricto que le han dado a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Muy preocupado por los niños en Gaza y los niños que están detenidos, que están en las mazmorras, que han sido torturados, que siguen detenidos según el Foro Penal venezolano. Llama la atención, pero llama más la atención sobre la situación de los niños en Colombia, y ya ahora les vamos a explicar en qué contexto de violencia están esos niños en Colombia, que podríamos también pensar en eso. Hay genocidio en Gaza, genocidio de niños en Gaza, y el genocidio que plantean todas estas organizaciones criminales simplemente al colombiano que cree en la democracia, porque es por su creencia, es por creer en la democracia. Ojo, ojo.
que presentarse como el valiente frente al mundo, pero finalmente con consecuencias dramáticas y fatales para Colombia es otra cosa. Rafael Nieto, exministro de Justicia, internacionalista y columnista, también es un placer tenerlo, señor ex viceministro. Y sobre el plan premeditado, como hemos estado escuchando en las últimas horas durante el fin de semana, Gustavo Petro lo busca, Gustavo Petro necesitaba esto, sacudió, le batió la capa al toro, hasta que el toro finalmente embistió. ¿Para qué, Rafael? ¿Para qué busca Gustavo Petro debilitar la relación entre Colombia y los Estados Unidos? ¿Qué gana él y qué consecuencia tiene para Colombia? Claudia, Jefferson, señor Palacios y a todos los que nos acompañan hoy en NTN 24, muy buenas noches. Yo no estoy muy seguro de que esto haya sido premeditado por parte de Petro. A partir de los trinos que hizo después de la decisión de los Estados Unidos de anunciar que le retirarían la visa, uno podría concluir que Petro estaba apostándole a que el principio de inmunidad soberana de los jefes de Estado lo protegía y que por tanto podía decir o hacer cualquier cosa de manera impune en los Estados Unidos. Lo primero que hay que resaltar, Claudia, es que efectivamente cualquier jefe de Estado y cualquier diplomático acreditado en Naciones Unidas puede decir cualquier cosa en el recinto de esa organización sin que tenga ninguna consecuencia ni en Suiza ni en Estados Unidos, que son donde tienen sedes Naciones Unidas. Eso es verdad, y por eso usted habrá visto a otros jefes de Estado arremeter contra los Estados Unidos sin ningún problema y sin que eso se haya traducido en una respuesta de carácter diplomático por parte del gobierno norteamericano. Pero una cosa completamente distinta es salir del recinto de Naciones Unidas, ir a la calle y en un mitin callejero invitar a la sublevación, a que los soldados se rebelen contra la autoridad del presidente norteamericano, a que los jóvenes y los granjeros de los Estados Unidos tomen las armas. Eso ya no está en el juego de la inmunidad que tienen aquellos que están acreditados en Naciones Unidas. Dicho esto, es verdad que aun cuando Petro delinquió, comete un delito en los Estados Unidos, está protegido por el fuero de la inmunidad presidencial que tiene cualquier jefe de Estado en cualquier país, en principio, salvo en relación con los crímenes internacionales, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad o el genocidio. Ese es un principio general en virtud del cual, repito, todos los jefes de Estado, los presidentes, los primeros ministros, no deben responder ante tribunales extranjeros por los actos y los delitos que cometen. Hasta ahí todo bien. Lo que no podía pedir de ninguna manera Petro es que no le quitaran la visa. Es decir, los Estados Unidos no lo pueden llevar a un tribunal, pero sí podían retirar la visa, que fue lo que hicieron. Esa era la medida que les quedaba a los norteamericanos en la mano y la ejecutaron. Los discursos posteriores de no injerencia, lo dijo hoy la Cancillería colombiana, Claudia, son francamente penosos, porque el que comete una violación al principio de no intervención en asuntos internos de otros estados es Petro, cuando en una calle de Nueva York le pide a los soldados norteamericanos que no obedezcan a su presidente. Los discursos de violación a las normas diplomáticas, también lo dice la Cancillería, son también penosos, porque el que vulneró todas las normas de la diplomacia internacional es Petro. Yo no conozco un antecedente, lo repito, no conozco un antecedente, Claudia, donde un jefe de Estado o un presidente de ningún país haya viajado a Suiza o a los Estados Unidos para en la calle pedir que los soldados de ese país no le obedezcan a su presidente. Yo no conozco antecedente ninguno. No me acuerdo de que ningún jefe de la Unión Soviética o de China o de Corea del Norte o de Vietnam, cuando estaba en manos de los comunistas, dijera cosas semejantes. No hay antecedentes que yo sepa de una conducta similar. La conducta de Petro vulnera todas las reglas de la diplomacia. Y hablar de dignidad con un presidente indigno, que también lo hace hoy la Cancillería, pues es también de chiste. Claramente lo que ha hecho el presidente Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo. Precandidato presidencial Daniel Palacio, le quiero preguntar sobre eso que estaba planteando
el señor Nieto, y es lo que tiene que ver con esos principios que ha invocado el mismo presidente Gustavo Petro y que también lo ha dicho la canciller en las últimas horas, quien también renunció a su visa, que dice que lo hace por un principio de no injerencia. Cuestionan una supuesta injerencia de los Estados Unidos al decidir quitarle la visa al presidente Gustavo Petro, pero olvidan que el mismo presidente Gustavo Petro es el que estuvo en las calles de Nueva York entrometiéndose en los asuntos internos de los Estados Unidos, haciendo un llamado a la tropa para que desobedezca al presidente Trump. ¿Usted qué piensa de esos argumentos que están entregando, que a todas luces para muchos parecen contradictorios? No, pues yo te diría, Jefferson, que precisamente eso corrobora lo que mencioné ahorita, y en eso pues difiero del doctor Nieto. Siempre tratamos de pensar que Gustavo Petro es un tipo errático, un tipo loco, que no sabe lo que hace, que pobrecito, se levanta en las mañanas y hace trinos sin ninguna estrategia, sin ninguna responsabilidad. Aquí lo que estamos viendo es la consumación de algo que Gustavo Petro ha venido tratando de hacer desde hace mucho tiempo. No es la primera vez que insulta a Donald Trump, no es la primera vez que caza una pelea con Estados Unidos, y de hecho hay que decir que el gobierno de Estados Unidos había sido muy paciente. Ya habíamos estado en un momento en donde se había hecho el anuncio por parte de Estados Unidos de una posibilidad de retirar visas a funcionarios colombianos por declaraciones de Gustavo Petro, que ya había hecho, inclusive señalando al secretario de Estado de los Estados Unidos como el autor de un golpe de Estado en Colombia. Entonces eso no se puede ver en un vacío como solamente lo que pasó en Naciones Unidas, sino lo que ya hemos venido viendo que ha sido la política del gobierno de Gustavo Petro. Inclusive, recordemos que con la desertificación, inclusive Estados Unidos dejando un waiver que permitía que la ayuda internacional se mantuviera, lo que salió Gustavo Petro fue salir a retar a Estados Unidos, a decir que no necesitábamos la ayuda militar de Estados Unidos, que pueden ser alrededor de 400 millones de dólares, que salió a decir que no necesitábamos comprar armas a Estados Unidos, ni el apoyo técnico militar que recibimos de parte de los Estados Unidos. Quiere decir, lo que hemos visto es una actitud de desafío permanente, como lo decía Claudia, de estar capoteando al toro hasta que el toro lo embistió, y lo embistió porque lo hizo en un lugar donde era imposible no hacerlo, y muy bien lo ha dicho el doctor Nieto, donde ha hecho claridad frente a lo que significa tener un pasaporte diplomático, a lo que significa la inmunidad como jefe de Estado cuando se está en una visita oficial o diplomática, cuando se está en el recinto de las Naciones Unidas, pero haberlo hecho en una calle y haberlo hecho en la dimensión que lo hizo, iba a tener una consecuencia absolutamente clara, que es la que estamos viviendo el día de hoy. Ahora, que esto sea un tema indigno contra Colombia es absolutamente ridículo. Las visas no son un derecho. Tener visa para entrar a un país no es un derecho. Una visa se otorga a una persona para poder entrar a un país, y un país se reserva el derecho de admisión a su territorio, y en este caso lo que Estados Unidos está diciendo es que Gustavo Petro, la persona de Gustavo Petro, no es bienvenida en territorio americano, y no es bienvenida en territorio de los Estados Unidos, porque ha llamado a la sublevación de las fuerzas militares de Estados Unidos. En eso estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Nieto, de que pues no existirá ninguna posibilidad de un juicio ni de algo así por el estilo por su estatus como diplomático, pero lo que hizo tenía una consecuencia política muy grave, un desafío que nadie antes había hecho estando en las calles de una ciudad de los Estados Unidos, y vuelvo y repito, nosotros no lo toleraríamos en Colombia, que viniera un mandatario de otro país a decir en territorio colombiano que nuestras fuerzas militares hagan caso omiso al presidente electo democráticamente, que hagan caso omiso a la Constitución. Entonces yo sí vuelvo y reitero que aquí esto hace parte de esa alianza entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, entre esa compinchería que existe para negar la existencia de los carteles, para negar la existencia del cartel de los soles, y para alejarnos cada día más de ese aliado estratégico que es los Estados Unidos, y ponernos cada día más cerca a lo que son las dictaduras neocomunistas que hoy hacen parte del espectro geopolítico. Sí, es que durante todo el fin de semana hemos escuchado una serie de voces absolutamente preocupadas y angustiadas por tratar de entender qué hay detrás de esto.
es eso, una condición mental, psicológica, una condición de intentar fallidamente ser un líder que llame la opinión y que llame la atención en el mundo a toda costa, o si definitivamente tú tienes una estrategia que es debilitar precisamente las relaciones con el principal aliado de Colombia en la lucha contra los criminales, cuando al parecer toda su política de lucha contra los criminales y contra la droga es inexistente. Por el contrario, es una política de beneficios a los criminales. Entonces, la gran pregunta es ¿qué quiere? Y muchos están analizando o concluyendo que ya es una decisión de una radicalización. Es decir, ya no hago parte del eje de los países democráticos que están dentro, obviamente, del eje de Estados Unidos con sus críticas a la potencia, porque las tiene. Y ya es una actitud de frente y descarada de ponerse del lado de quienes le hacen afrenta a la democracia permanentemente. Puede ser sus aliados como Maduro, ya de frente, sus aliados, incluso esa defensa a Palestina con la creación de un ejército, es decir, llamando a la creación de un ejército, generar más guerra en un lugar de guerra. Y ahí es cuando también ha pasado desapercibido, porque fue tan impresionante el motivo por el que le quitaron la visa, que ha pasado desapercibido un hecho que yo quiero que lo veamos, porque aquí ponemos la luz en el punto clave, y es cómo él se jacta de decir que él haría parte de ese ejército. Y cuando explica en ese megáfono por qué podría ser él esa persona indicada para liderar o para proponerlo, incluso para ir, dice que él, como guerrillero del M-19 en su momento, entrenó con los combatientes de la Organización para la Liberación para Palestina, la OPL, la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces, él se planteaba como que había entrenado en unos desiertos con ellos. Es decir, hizo parte y no le preocupa para nada de haber estado al lado y haber hecho entrenamiento conjunto con una de las organizaciones terroristas que más sembró terror en el mundo, incluso en unos Juegos Olímpicos. Si quieren lo recordamos. No tengo nada contra el pueblo judío ni contra el pueblo de Israel. Varios son amigos míos. Nos entrenamos muy jóvenes con combatientes de la Organización Liberal Palestina en los desiertos de Libia y sabemos de su lucha desde hace mucho tiempo, cuando existía el movimiento 19 de abril, que fue solidario con Palestina, con el Congreso Nacional Africano, con el Frente Polisario siempre. Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy. Pero que eso pase en todos los pueblos del mundo. Seamos capaces de cambiar, de transformar el mundo. Pero hablemos de ese punto, ex viceministro Rafael Nieto, es decir, ya es de frente en el centro de Nueva York diciendo... Casi le faltó decir, hice parte de Hamas. No, hizo parte de esa OPL, o por lo menos entrenaron juntos y se jactaba. Entonces, ¿a qué juega? ¿Ponerse del lado de quién y para qué? Claudia, yo por principio no le creo a Petro. Dudo, lo digo sinceramente, que alguna vez haya entrenado con la gente de la OLP. No lo creo, ni del Frente Polisario, a quienes también nombró, tampoco lo creo. Creo que es una manera jactanciosa de Petro de decir que estuvo con gente de estas organizaciones entrenando. Francamente, no creo que sea así. Pero el planteamiento suyo de fondo es real. Petro se está radicalizando. Yo sí creo que eso está ocurriendo y que su estrategia en política interna va en esa dirección. Y preciso que en política interna, porque su afán de convertirse en un líder mundial, seamos más suaves, regional, claramente es fallido. Petro no es líder de nada por fuera de Colombia, de absolutamente nada.
ni siquiera es líder de la izquierda latinoamericana. Ese liderazgo lo tiene dominado Lula en Brasil, que es mucho más inteligente, mucho mejor preparado, tiene más experiencia y es mucho más hábil que Petro, que es sumamente torpe. Y además, hay que decirlo, además de torpe, vago y perezoso. Y cuando él dice que es que podría ser parte de aquel ejército de voluntarios que quiere crear para ir a combatir a Gaza, yo creo que uno tiene que cogerse la panza con las dos manos y saber que jamás va a ocurrir. A Petro no le da para eso. Ciertamente no le da ni el coraje, ni le da la disciplina, ni le da la disposición. Petro es, afuera de Colombia, una caricatura, un meme, del cual hasta la izquierda se burla. Pero sí, claramente, se está radicalizando internamente porque entendió que perdió el centro político en Colombia, que fue fundamental para que ganara, y cree que la única manera para mover una base que también ha ido perdiendo en el tiempo por los escándalos de corrupción, por la inoperancia, por la fractura interna dentro de la izquierda, por la absoluta incapacidad de hacer una obra buena, importante, por la erosión terrible del sistema de salud, y podemos seguir, es decir, por el fracaso, por la catástrofe de gobierno. Digo, en virtud del reconocimiento de esa realidad, Petro cree que la radicalización y el intentar mover el nacionalismo puede jalarle unos votos a una izquierda claramente debilitada para las próximas elecciones. Pero yo creo que hay que ponerlo en su lugar. Petro es un vago, Petro es un tipo indisciplinado, Petro no tiene el coraje para hacer las cosas que quiere o que dice que haría. Petro dice mucho y hace muy poco, por no decir que nada, y Petro afuera del país no existe sino eso, como una burla, como una caricatura, y eso le duele terriblemente. Pero en el plano interno, coincido, se radicaliza para ver si mueve unos votos en la izquierda que hoy tiene perdidos. Incluso esto que dijo hace pocos días contrasta con otro señalamiento del que fue desmentido por la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en días anteriores, Claudia, el mismo Petro, dijo que ella había pertenecido al M-19 y días después fue desmentido por la propia presidenta mexicana. Frente a lo que dijo sobre la Organización para la Liberación Palestina, debemos recordar que fue considerada organización terrorista por Israel y Occidente antes de los acuerdos de Oslo. Bajo el liderazgo de Yasser Arafat, la denominada OLP agrupó diversos movimientos y facciones palestinas, entre ellas Al-Fatah, partido hoy encabezado por Mahmoud Abbas, cuyos líderes de Gaza fueron asesinados y expulsados por Hamas de Gaza al instaurarse el régimen de facto del grupo extremista en el año 2007. Vamos a recordar algunas acciones terroristas que fueron cometidas por la OLP. La primera de ellas tiene que ver con lo que sucedió en la década entre 1970 y 1980. Varias facciones de esta Organización para la Liberación de Palestina y grupos aliados llevaron a cabo acciones armadas de gran impacto internacional, consideradas actos de terrorismo por múltiples gobiernos y organismos internacionales, Claudia. No, eso es como una... Yo insisto en esa parte de su gran actuación de megáfono ahí en Nueva York. Es que uno cómo se va a sentir orgulloso de decir, y como dice Rafael Nieto, pues no sé cuántos le creen que de verdad él estuvo en esos entrenamientos. Él dice que estuvo, pero bueno, ¿cómo se va a sentir uno orgulloso de decir que es que entrenó con los que hicieron? Yo no sé si ustedes recuerdan la masacre de Múnich en el 72, llamado el Black September de la Organización para la Liberación Palestina, que coge a los atletas israelíes totalmente inermes en los Juegos Olímpicos,
intentan hacer un rescate, fracasa el rescate, murieron 11 deportistas israelíes. Bueno, una situación terrible. Luego el Frente Popular para la Liberación de Palestina secuestró 4 aviones internacionales y los concentró en un aeródromo en Jordania. Es decir, esto era una gran actuación terrorista a nivel internacional. La masacre del aeropuerto de Lod en el 72, 3 miembros del Ejército Rojo japonés coordinados por esa facción abrieron fuego en esa terminal, murieron 26 personas. ¿Uno cómo va a sentir orgullo de decir todo esto? Lo que pasa es que aquí lo recordamos porque hay gente que tiene tanta ignorancia, tristemente, y que no conoce la historia, que creen cuando él dice eso que es que fue un gran luchador por las libertades, y lo que está diciendo es que desde muy pronta edad, desde muy pequeño, lo que hacían era compartir con terroristas, y eso es pues muy angustiante. Vamos a hacer una pausa, vamos a comerciales y ya volvemos. Entonces, cómo podemos comparar las preocupaciones de Petro frente a Gaza, donde las señoras palestinas le daban besitos y abracitos, y la situación en Colombia, la situación de los civiles y de los niños en Colombia. Ya volvemos. Continuamos con este programa La Noche, y tal como lo planteábamos al comienzo de este programa, hubo un contraste bien fuerte entre lo que dijo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, a nivel exterior sobre la supuesta violencia de la que él acusa a Israel frente a los hechos en la Franja de Gaza, y ha guardado silencio el presidente Gustavo Petro frente a lo que sucede en Colombia. Uno de los puntos clave de la noticia es precisamente ese, las lecciones sobre paz que el presidente Petro pretendió dar en esta calle neoyorquina, que distan mucho de la realidad que vive Colombia. Para iniciar, vamos a ver en pantalla la imagen que publicó el reconocido periódico británico The Economist, mostrando comparativamente cómo ha sido la expansión, Claudia, de grupos criminales en el territorio colombiano. El diario marcó con rojo las regiones afectadas, citando como fuente a la Defensoría del Pueblo. Del lado izquierdo, ustedes lo ven en pantalla, observamos cuál era la situación en el año 2019. Es decir, en el entonces gobierno del presidente Iván Duque, hace 6 años. Y en la parte derecha, ustedes ven cómo empeoró la situación en el año 2024 bajo el actual gobierno del presidente Gustavo Petro. En el año 2024, ustedes ven claramente un mapa teñido de rojo casi en su totalidad. Sí, esta expansión además no es abstracta, es que esto repercute directamente a la gente, a los civiles, a los habitantes de los pueblos y de las ciudades en Colombia, a los habitantes del campo, a sus niños. The Economist dice que la extorsión aumentó un 50% entre 2021 y 2024, es decir, el gobierno de Petro. Los secuestros aumentaron un 75%. Los ataques contra las Fuerzas Armadas en los primeros 7 meses de este año han superado el total de cualquier año completo en al menos una década. La tasa de homicidios se ha mantenido estable, pero con alrededor de 25 por cada 100.000 habitantes. Es más alta que la de cualquier otra democracia sudamericana, exceptuando Ecuador, que, bueno, tristemente está en una crisis de violencia terrible. También hay que recordar el informe de la Defensoría del Pueblo, que muestra el aumento de los casos de suicidio en niños indígenas, porque frente al reclutamiento de menores, los niños prefieren matarse. Aquí lo hemos documentado ampliamente en La Noche. Vuelvo con el precandidato a la presidencia de Colombia, Daniel Palacios. Daniel, ¿qué hace que Petro prefiera hablar de los niños en Gaza y mostrar lo de los niños en Gaza que a los niños de Colombia? Y lo mismo a Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia. Comienzo con usted, Rafael. ¿Por qué Petro prefiere hablar de los niños en Gaza y no de las atrocidades que cometen las organizaciones criminales en Colombia, que tienen acorralados a los niños? Les toca esconderse. Hemos visto las imágenes debajo de sus asientos, sus mesitas. ¿Qué hace que él evada permanentemente el tema que de verdad nos concierne, que es la infancia en Colombia? Porque creo, Claudia, que él sabe muy bien que su política de paz total es un fracaso absoluto y total, que no tiene nada para mostrar, que llevamos más de 3 años y lo único que ha ocurrido es que los grupos armados violentos se han expandido en el territorio nacional, como ustedes mostraban, que los delitos son más numerosos hoy que antes, que los grupos violentos tienen más integrantes y que la población sufre cada día más ese fortalecimiento de esos grupos violentos.
que mientras tanto además estamos inundados de coca y de cocaína y que esa cocaína fortalece las finanzas de esos violentos. El reconocimiento de esa realidad, de que hay un deterioro sistemático y constante de la seguridad a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, obliga a Petro a no hablar de la realidad de Colombia y tratar de focalizar la atención de los colombianos en cosas distintas, como por ejemplo lo de Gaza. De manera que creo que el ejercicio es uno de distracción y que se produce en relación con Gaza y Palestina, pero también sistemáticamente con un conjunto de decires y de haceres de Petro que hacen que la opinión pública termine distraído con esas cortinas de humo y no hablando, analizando, estudiando, evaluando, calificando la terrible, la pésima gestión de gobierno de Petro y de la izquierda. Lo que tenemos hoy es un gobierno fracasado que entra a ese último año, como en los Estados Unidos denominan, del pato cojo, donde su influencia es cada vez menor, pero que además tiene que enfrentar unas elecciones con la posibilidad de recibir una contundente derrota porque el colombiano del común está claramente insatisfecho con lo que está pasando. Todo anda mal, las relaciones internacionales, la paz, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la economía, no hay inversión extranjera. Tenemos un déficit fiscal violento como nunca en la historia, un presupuesto gigantesco que no se ejecuta y una corrupción rampante. Frente a esa realidad, el sistemático ejercicio de Petro de buscar cortinas de humo y de distraer pretende precisamente que no nos pongamos en la tarea de ponerle atención a lo que la realidad nos muestra y que terminemos discutiendo sobre las cosas que dice y hace Petro. Y en general le funciona. De acuerdo con los datos de la organización Inside Crime, Colombia se mantuvo en el año 2024 en los top 5 de los países de América Latina con la tasa de homicidios más alta por cada 100.000 habitantes, que es como se mide. 25,5 más o menos por cada 100.000 habitantes, 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso sitúa a Colombia después de Ecuador, que tiene una tasa de 38, y Venezuela 26. Estamos ahí como Venezuela. Y a esto hay que sumarle otro tema, lo contradictorio que al mismo tiempo Gustavo Petro le preocupa y denuncia lo que él falsamente, o lo que él cree que es un genocidio allá en Palestina, porque no habla de los niños en Colombia durante su gobierno, en su política de paz. El último informe de la ONU es que es terrible el año consecutivo de violaciones graves contra menores de edad. En el 2024, 646 violaciones graves por parte de los grupos ilegales o los grupos criminales, 513 niños víctimas, 450 reclutamiento forzado, utilización de menores por parte de grupos terroristas como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC. Ese documento, que es muy valioso, también alerta sobre 33 casos de violencia sexual verificado contra niñas, 12 de ellos atribuidos al ELN, 12 a grupos disidentes de las FARC, 7 al Clan del Golfo, 2 autores no identificados, 78 menores asesinados o mutilados, por 30 de ellos por municiones explosivas. La ONU también verificó 27 ataques a escuelas. Daniel Palacio, precandidato a la presidencia. Si hay un tema de persecución a los niños, de daño a los niños, está con los que él está haciendo la paz total y con los que él se entiende, habla, conversa y dialoga. Yo estoy de acuerdo con algo que decía el doctor Rafael Nieto ahorita. Aquí hay una distracción permanente. No quiere decir que no haga parte de su estrategia de aislamiento de Colombia, precisamente para seguir debilitando nuestras capacidades militares, nuestras capacidades de inteligencia, nuestras relaciones estratégicas. Pero nos distrae porque todo el día estamos hablando de lo que pasa en Palestina, en el Medio Oriente, pero nadie está hablando de las 4 personas que asesinaron el día de ayer en Palestina, Huila, que también es Colombia. Por eso lo que hay que decir es que aquí necesitamos un gobierno que ponga a Colombia primero.
Aquí no podemos seguir con ese cuento de andar pretendiendo que vamos a resolver los problemas ajenos cuando no estamos resolviendo los problemas internos, cuando la salud está absolutamente desbaratada, cuando la infraestructura está paralizada y cuando la seguridad se la ha entregado a los grupos armados y a las organizaciones criminales. Por eso nuestro afán de que este gobierno termine rápido para iniciar el proceso de rescatar a Colombia. Porque lo que hemos visto por parte de Gustavo Petro es que su único objetivo es el de darle beneficios, privilegios, justificación al delincuente, mientras al ciudadano honesto y trabajador lo llenan de más impuestos, lo llenan de un precio de la gasolina exorbitante, cada día el costo de vida más alto y la inseguridad totalmente desbordada. Esa es la realidad de lo que estamos viendo hoy, de un gobierno que ha totalmente perdido el ejercicio de la autoridad y cedido territorios a las organizaciones criminales. Es que hoy tenemos territorios, Claudia, que hace 30 años no tenían presencia de grupos armados. Hace un mes estuve en el departamento del Huila y le hablaban a uno alcaldes que le decían que hace 30 años no veían a alguien de las FARC y que ya hoy los ven en las cabeceras municipales. Eso es consecuencia de la política de debilitamiento sistemático de este gobierno. Pero lo que tú mencionabas sobre la niñez también. Mira esta decisión. Salimos a decir que no le vamos a comprar más carbón a Israel. Ese comercio de Colombia con Israel de carbón le cuesta a Colombia esa decisión alrededor de $400 millones al año. ¿Y en dónde se pierde esa plata? En departamentos como el Cesar, como La Guajira, como el Magdalena, que son los que dejan de recibir esas regalías. ¿A quién le afecta eso? A la niñez de La Guajira, que ya está absolutamente abandonada. Entonces, mientras sigamos ideologizando la política internacional y ejerciendo una política de debilitamiento de la fuerza pública en Colombia, van a llevar al país al absoluto fracaso. Por eso es tan importante que en el 26 tomemos la decisión de rescatar a Colombia. Gracias a ti, gracias a ti. A ver, ¿cómo cambiaría el estado de excepción la vida del venezolano? Mira, Idania, es un tema sumamente complejo, primero por lo siguiente: los estados de excepción son propios de los estados de derecho. Esa es como la máxima, ¿no? Es decir, en aquellos estados donde se respeta la vinculación del poder con la ley, un estado de excepción es una situación extraordinaria donde donde la población entera se pone al corriente de que hay unos derechos que están restringidos y que inclusive puede incurrir en persecución, en delito, si incumple con esos derechos, ¿no? O si transgrede determinada normatividad. Pero no siendo Venezuela un estado de derecho, ni un estado constitucional, mucho menos convencional, porque el régimen que allí impera no tiene vinculación con la normatividad, entonces lo que hace es profundizar exactamente lo que ya hemos vivido o lo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, que es este estado donde el modelo del poder avasalla al ciudadano y le impide el ejercicio de sus derechos más elementales. Yo creo que profundiza el estado de terror. Es como decir, ahora estoy autorizado para hacer lo que vengo haciendo, porque ciertamente, y esto es una discusión, yo no estoy de acuerdo, y lo digo abiertamente, con algunos de mis colegas abogados e incluso algunas ONG que dicen que se pueden empezar a violentar derechos fundamentales o profundizar, cuando exactamente, inclusive aquellos derechos que no se pueden, que son intangibles en un estado de excepción, se violentan diariamente, como la vida, el debido proceso, la integridad física, la prohibición de desaparición forzada, hay agresiones sexuales contra presos políticos, hay confiscaciones de bienes. Muchos se han referido al tema de los bienes. Así que cuando uno lo ve en estricto sensu, no hay nada que ya no haya hecho el régimen. Solamente que en esta oportunidad dice, bueno, estoy investido de una autoridad que me permite hacer lo que he venido haciendo, lo que me da la gana. Es casi que una derogatoria ya formal de la Constitución, que ya viene estando derogada desde hace un buen tiempo en Venezuela. Así que desde lo práctico, yo creo que lo que hace es profundizar la gran crisis del Estado de Derecho y de derechos humanos que tiene Venezuela, pero haciendo las mismas cosas que han venido haciendo durante los últimos años. Eso es importante porque fíjate que desde que comenzó el tema del estado de conmoción exterior hace una semana,
que nos pusimos a revisar, digamos, qué pudieran hacer, qué no, pues yo creo que la gran mayoría hemos llegado a la misma conclusión que tú, Zair. Es decir, en Venezuela se violan los derechos fundamentales cotidianamente. En Venezuela se desaparece la gente. En Venezuela se priva de libertad sin tener una razón para hacerlo. En Venezuela no hay debido proceso. No se cumple el debido proceso bajo ninguna circunstancia. En Venezuela hay represión. En Venezuela no hay libertad de prensa. En Venezuela, por pensar, prácticamente ya te detienen. Por escribir un X, te detienen. Por manifestar en la calle, te detienen. Porque no aparezca tu familiar, el que protestó, te detienen y se llegan a la familia completa, incluidos los niños. ¿Qué puede cambiar? Lo que tú acabas de decir. Por cierto, lo hacía Chávez de una manera más inteligente. Siempre le daba un viso de legalidad a lo que se le ocurría hacer, sobre todo aquello que tenía que ver con la violación de derechos humanos. Sí. Sin duda, Idania, pero acá fíjate que tiene un componente, sobre todo, fíjate qué interesante, lo anuncian con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, lo hace la vicepresidenta y está Rampolla, el encargado de la ONU, pero además dice que el fundamento es el artículo 2 de la Carta de la ONU. Y yo le pido a la gente que le ponga mucho detalle a lo que dice esta señora que se hace llamar vicepresidenta, porque ella dice que el artículo 2 plantea que los miembros deben resolver sus controversias por medios pacíficos, y lo dice así: abstenerse de la amenaza y el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la política interna de los estados. Pero el asunto en Venezuela es que cuando se habla de los miembros son los estados miembros de Naciones Unidas. Y en este caso la controversia es entre un estado miembro, lo acabo de poner en mi cuenta X, que es Estados Unidos, y un cartel de narcotráfico, que es el cartel de los soles. No hay una controversia propiamente con un estado miembro de Naciones Unidas. Así que aquí hay un engaño, parte de un engaño, el decreto, que es decir que existe una controversia entre dos estados miembros, cuando realmente lo que existe es una movilización para el desmantelamiento de una organización criminal. Ahora, que esa organización criminal detenta ilegítimamente el poder en el Estado venezolano, eso es otra cosa, pero no es una controversia entre estados. Pero además, dentro de las múltiples ilegalidades que esto comporta, es que ella anuncia que esto entrará en vigor si se produce alguna intervención o se produce alguna agresión. Bueno, los estados de excepción tienen que tener una fecha de inicio y una fecha de terminación. Es cuando ocurre el supuesto, justo cuando ocurre el supuesto, que se dictan. No se dictan y se dejan en suspenso para cuando a mí me dé la gana. Y esa es la razón por la cual pasa por un control parlamentario y que habría que ver, Idania, y yo hago la invitación a que estemos muy atentos por estos supuestos opositores que accedieron ahora a este parlamento írrito, a ver cómo van a votar frente a este aplanamiento de cualquier derecho en Venezuela y si van a apoyar por unanimidad esto, ¿no? Claro, te interrumpo por esto. Es decir, se está pasando a la Asamblea con esa especificación de entrará en vigencia si se necesita y no con una fecha de comienzo y fin. Así es. Así es. Eso es lo que se entiende de la declaración que revisé múltiples veces. Dice, entrará en vigencia si hay agresión. Pues no. La única forma de que tú suspendas un derecho es que se dé el supuesto de hecho. Y en este caso, el supuesto de hecho es el de conmoción exterior, como lo dice el 337 de la Constitución, pero también la ley del 15 de agosto del 2001 que regula los estados de excepción. Es decir, si hay una amenaza que es absolutamente cierta, yo debo dictar el estado de excepción y debo dictarlo con una fecha de inicio para que por seguridad jurídica toda la población entienda cuándo empieza y cuándo termina y cuándo me lo pueden a solicitud del Ejecutivo, cuando lo pueden volver a renovar por 90 días más. En este caso lo dictan por 60 días, pero no se sabe cuándo empieza. Y eso forma parte de esta nebulosa, de esta inseguridad jurídica que es muy propia del chavismo, de decir, bueno, cuando empiece la amenaza, pero es que ellos dicen que la amenaza tiene muchos días.
Es decir, ya están amenazados. Entró en vigencia ahorita cuando lo firmaron. ¿Qué va a hacer el Parlamento? Ese pseudo Parlamento le va a pedir al Ejecutivo póngale fecha cierta. ¿Qué va a hacer la Sala Constitucional? Lo que diga Maduro. Todos sabemos que no hay separación de poderes. Y esa es la razón por la cual empecé esta conversación diciéndote que esto es una figura propia de los estados de derecho. Donde no hay Estado de Derecho, ni siquiera se justifica. Ni siquiera se justifica. ¿Por qué? Porque él plantea que está pidiendo poderes especiales para la defensa y seguridad de la nación. Los tiene por la Constitución y la ley orgánica de defensa de la nación. Es comandante jefe de la Fuerza Armada, puede hacer lo que quiera. Y además, bueno, una de las cosas que me preguntaban recientemente, dice, bueno, pero puede intervenir bienes. Tienen años interviniendo bienes por como les da la gana. Interviniendo, expropiando. Expropiando, ni siquiera expropiando, Idania, confiscando. Confiscando, porque esa es la palabra. expropiación implica, aunque sea que pagues el justiprecio. Claro. No, aquí los bienes se confiscan, se ocupan y no hay pago de retribución alguna a las personas que son víctimas de eso. Así que ni siquiera, como lo dice la ley orgánica, que te da unos poderes especiales para disponer de algunos bienes. Por ejemplo, en un Estado de Derecho, usted requiere ir a una finca privada y colocar ahí un puesto de mando militar. Usted no tendría que pedir permiso porque dice, mira, está en riesgo el país, yo necesito este espacio y necesito además comerme las reses que usted tiene. Y necesito además que provea de leche a la tropa y tal. Y cuando esto pase, el Estado le retribuirá los gastos en los que hubiésemos incurrido. Pero es que eso lo hacen sin que medie ningún estado de excepción. En Venezuela hay un estado de excepción. Yo diría que por lo menos desde la constituyente del 2017 se agravó el estado de excepción. Ya teníamos muchísimas dificultades, pero ya a partir de ahí no hay cumplimiento normativo de ninguna naturaleza. Y fíjate que ahora estás alegando una normativa de Naciones Unidas como fundamento, pero cuando estás en el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, y se te llama a cumplir con normativa de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, tú dices que eso es injerencista, dices que eso va contra la autodeterminación de los pueblos, planteas que hay un esquema imperial que pretende inmiscuirse en Venezuela. Pero la normatividad ahora sí la estás utilizando para decir que el artículo 2 te autoriza a designar un estado de excepción cuando estás partiendo de que hay un conflicto entre estados. Y aquí no hay un conflicto entre estados porque no hay una agresión contra Venezuela, sino contra un cártel criminal narcoterrorista liderado por Nicolás Maduro. Ahora, en ese pseudo parlamento, Zair, como tú mencionas, hay, se supone que hay ahora miembros de la oposición que fueron elegidos. Por eso también señalados, hay que ver cómo van a votar, qué van a hacer, qué van a decir. Así es, porque es que lo mínimo que tendrían que decir es, analicemos los supuestos de hechos, señores. Primero, justifícame, hay una agresión contra Venezuela, hay una declaratoria de guerra contra el Estado venezolano, hay una amenaza de ocupar el territorio o hay una amenaza contra un grupo de personas. Eso es lo que tendría que decir alguien desde la perspectiva de la oposición. Y luego, es posible que tú, que vienes de un esquema de incumplimiento de los derechos humanos fundamentales que ni siquiera puedes soslayar o que no puedes suspender. Por ejemplo, el derecho a la información. Es uno de los que no puede suspender conforme al artículo 7 de la ley de estado de excepción y se encuentra totalmente suspendido. Es decir, quien cerró más de 300 emisoras, quien acabó con los periódicos, quien expropió RCTV, me va a pedir ahora que le dé poderes especiales para que la comunicación no fluya, por ejemplo. Entonces, ese reclamo tendría que hacerlo cualquier parlamentario serio, no solo de oposición. Pero sabemos que precisamente la ausencia primero de voluntad, pero además la complicidad que hay en ese parlamento, y te aseguro, Idania, y hay que estar atentos los venezolanos, que levantarán todos la mano sin hacer ningún cuestionamiento a que Maduro se corone emperador, porque esto es la coronación de emperador ya desde el punto de vista legal, de decir, mira,
Señores, yo no necesito, como no he necesitado normatividad y ahora me amenazan, entonces, bueno, colóquenme como emperador y de aquí en adelante yo no necesito ni siquiera ningún otro poder alterno que me controle, que ya no me controlan porque todos son cómplices, pero ni siquiera tengo que cumplir ahora la formalidad. Y aquí uno de los graves problemas de este tipo de estados de excepción, y por eso es que las constituciones y el sistema interamericano de justicia, el sistema europeo de justicia inclusive, o los mismos mecanismos de Naciones Unidas, los hacen que sean muy restringidos, porque a partir de los estados de excepción, claro, acabas con el derecho de todo el mundo. Y en Venezuela, que ya están seriamente comprometidos, claro. prácticamente no están vigentes, estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad. Claro. Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad. Me quedo con eso, si es que es posible mayor oscuridad en Venezuela. Zahir, como siempre, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Un honor, muy amable, gracias. Queremos ponerlo en contexto sobre lo que vamos a platicar y precisamente sobre algunas acciones que usted y su equipo han estado realizando en las últimas horas. ¿Le parece? Vamos a ver esto. Más de 6.000 jóvenes de bachillerato están ya listos para continuar con sus estudios superiores gracias al apoyo del gobierno a través de la Dirección de Integración. Los estudiantes forman parte del florecimiento salvadoreño donde las oportunidades son verdaderas y para todos. Más de 6.000 becados de la Dirección de Integración se reunieron en el Palacio de los Deportes Carlos el Famoso Hernández para dar la bienvenida a la generación que florece. Son los jóvenes que iniciarán estudios universitarios o técnicos en el ciclo 01 del año 2026 a través del programa Continuidad Académica y Técnica. Estos chicos están en las universidades muy bien, muy contentos, demostrando que el país quedó en el pasado con una deuda donde millones de salvadoreños no pudieron estudiar. Esta es la apuesta más grande por la educación superior en la historia del país, respaldada por el presidente Nayib Bukele, donde ahora los jóvenes tienen una oportunidad de alcanzar sus sueños. Mi sueño creo que es lograr impactar vidas a través de las comunicaciones con mi historia y con todo lo que yo he aprendido en mi vida. Entonces me gustaría a mí también ser una guía para los nuevos estudiantes que van a venir y se van a incorporar. Estas becas que nos están ofreciendo nos apoyan bastante porque el apoyo económico es algo indispensable. Pues conociendo nuevos lugares, nuevas instituciones que nos ayudan. El encuentro también incluyó dinámicas, música y reconocimientos a becados destacados. Que es un momento de inflexión, de transformación tremenda para el país. Primero hay una transformación cultural de los jóvenes que se ven inmersos en este mundo, en el futuro. Se prevé que el próximo año más de 20.000 jóvenes provenientes del sistema educativo público tengan acceso a estudiar en las universidades o escuelas técnicas. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. Un momento de inflexión, dice don Alejandro Gutman, y también transformación cultural. Esas dos palabras, bueno, quieren decir muchísimo, pero a su juicio, ¿por qué estamos en eso, en un momento de inflexión? Estamos en un momento de inflexión porque esto no había ocurrido jamás, porque para lograr una gran transformación educativa primero hay que provocar un shock cultural en los distintos sectores del país, primero empezando por el mismo joven, porque esos jóvenes que ayer se dieron cita en el Palacio de los Deportes, que fueron 5.200 los que ya están becados, ellos están entre primero y segundo año, no tenían una mirada política incluyéndose en este mundo. No se veían a sí mismos como participantes de una universidad, como estudiantes de una universidad y mañana como profesionales. Porque el país en el pasado los desplazó, los ignoró, no les encontró un lugar, las escuelas tampoco fomentaron esa participación para continuar sus estudios superiores. Las familias en general de todos estos chicos no tuvieron la oportunidad, ni sus padres, ni sus abuelos, bisabuelos, de incursionar en la educación superior. Las universidades no los iban a buscar a ellos
para incorporarlos como futuros estudiantes de sus casas de estudio. Entonces, nada en el país generaba ese entusiasmo, ese enamoramiento para que hubiera, en lugar de un embudo, al finalizar el bachillerato, hubiera un espacio de acceso y de desarrollo y de florecimiento. Hoy, por eso, es un momento de inflexión, porque no solo están estos 5.200 chicos ya estudiando en 10 universidades, sino que actualmente hay 19.000 jóvenes de las 628 escuelas públicas del país que tienen su bachillerato, participando del proceso formativo, que es el requisito que deben cumplir cada uno de ellos para el año que viene poder ingresar a una de las 25 universidades, porque el año pasado había 10, ahora ya tenemos 25, prácticamente están todas y definitivamente las más importantes del país. Y esos 19.000 chicos representan el 45% de la matrícula total del último año del bachillerato, lo cual es otro hecho histórico para el país, y es un hecho histórico además para toda Latinoamérica, en el sentido de que se garantiza los estudios superiores, y que antes representaban un privilegio para pocos y hoy se convierte en un derecho para todos, ¿no? Todo aquel que quiera estudiar y que quiera hacer ese proceso formativo puede ir a las universidades, puede continuar sus estudios en las escuelas técnicas o en los cursos vocacionales. Por supuesto que hay una serie de requisitos, se tiene que sacar 7 de promedio en el bachillerato y cumplir con 6 actividades como refuerzos escolares, entre otras, de matemática y lenguaje. Para ir a las escuelas técnicas tiene que sacar 6 y 4 actividades, y para los cursos vocacionales 6 y 2 actividades. Para las universidades 7 y 6. Sí, nada del otro mundo. Nada del otro mundo, algo que es muy asequible, es un descubrimiento para los jóvenes y para quienes componen las otras instituciones, de descubrirse mutuamente, de ir familiarizándose con una etapa nueva y desconocida que no fomentaron ni las instituciones, ni las familias, ni las escuelas, ni universidades, ni el país. Por eso es un momento de inflexión, Héctor, muy, pero muy importante, que requiere de un shock cultural que hoy están llevando a cabo esos jóvenes que le apostaron a esto, que es muy importante porque ya le voy a contar que tuvimos que ir a buscarlos, tuvimos que enamorarlos, tuvimos que ir a cada escuela y todavía seguimos yendo a cada escuela para acompañarlo en esta etapa, en este proceso tan diferente en su vida. Y bueno, eso marca un shock cultural en los jóvenes, en los maestros, en los directores, en las familias, en las universidades, en los vecindarios, en las comunidades, en las empresas mismas que están participando, porque hay cursos de capacitación en las empresas como uno de los requisitos para ingresar a las universidades. O sea, la verdad que es un cambio cultural importante en el país, es un shock cultural más abreviado, digamos, que es muy interesante descubrir, porque no puede haber esta transformación educativa si no existe este cambio cultural. Y en eso es lo que hemos trabajado, estamos trabajando y habrá que seguir cambiando. Hoy estoy con ganas, voy a conversar esto con el Ministerio de Educación. La ministra nos está acompañando mucho. El Ministerio, la verdad que es muy valioso lo que está realizando, porque si no sería imposible hacerlo. Estoy viendo la posibilidad de generar un ranking desde la primera escuela hasta la última. Ese ranking va a consistir en ver cuáles son las escuelas que más porcentaje de alumnos de su último año de bachillerato participan en ese proceso formativo para continuar los estudios. Eso le va a dar una garantía a la familia, al alumno, que los maestros y los directores van a promover, van a entusiasmar, van a enamorar a sus alumnos para que participen y continúen sus estudios. Los maestros van a estar más motivados, los directores más motivados, porque es un modo de
premiar y reconocer a las escuelas y proteger y cuidar a nuestros alumnos y a las familias que van a sentir que esos profesores están al tanto, que van a permanentemente sentir que con la educación están contribuyendo a que esos chicos salgan mejor formados, a que los chicos realmente quieran continuar. Hoy tenemos 45% participando y yo le aseguro que cada año va a ser mayor el porcentaje de alumnos que quiera continuar sus estudios, o cursos vocacionales, o escuelas técnicas, o universidades. Eso del ranking es bien interesante porque a quien no le gusta salir bien, por ejemplo, en una calificación, en una nota, en un nivel, estar en los primeros lugares, y esto me parece que es un incentivo para todos ellos. Absolutamente, un incentivo, mire, tiene varias aristas esto, desde como se lo puede ver desde el prisma, sería una buena figura geométrica como para darse cuenta, porque está la premiación, el reconocimiento a aquellos buenos maestros, directores, familias que acompañen, vecinos, alumnos definitivamente, pero también es una protección y un incentivo para que los maestros estén al tanto, los padres estén al tanto que sus hijos están siendo bien guiados, bien cuidados, y llevados hacia la continuidad académica. Necesitamos, queremos y tenemos que sufrir cada vez que haya un chico que no quiera continuar sus estudios. Yo no digo que todos van a querer estudiar enfermería, arquitectura, lo que sea, ingeniería, lo que sea, pero todos los chicos algo tienen que... Porque hoy con el secundario, con terminar el bachillerato, no le alcanza. Yo sé que tenemos que mejorar en muchas cosas de la educación. Toda Latinoamérica está pasando por una crisis educativa, pero es muy importante también que haya cursos técnicos, cursos vocacionales, ingenierías, licenciaturas, etcétera, etcétera, áreas de especialización, porque si no, los chicos se quedan en una situación de una condición de pobreza importante donde les cuesta conseguir un buen trabajo, y eso es importante que nosotros lo trabajemos desde la escuela, para que los chicos salgan mucho mejor formados que lo que han salido hasta ahora. Lo que se está haciendo hoy es romper esos ciclos de pobreza, esos ciclos en los que no había desarrollo. Por ejemplo, mencionaba usted al principio de esta charla que muchas veces los padres de familia o los que viven dentro de esa casa no han tenido la oportunidad de ir a la universidad. Estos chicos seguramente serán los primeros licenciados, los primeros doctores, los primeros ingenieros de sus entornos, de sus núcleos familiares. Es así, Héctor, es así como usted lo dice, y también hay que trabajar mucho con la familia, porque así como hay muchas familias que aún desconociendo lo que es una universidad, porque no han tenido la oportunidad de ni siquiera a veces de terminar los estudios de bachillerato, en muchísimos casos, en un alto porcentaje, pero que no saben cómo, pero que quisieran que sus hijos tengan esa posibilidad que ellos no tuvieron. Pero así como existe eso, hay otros que desgraciadamente no ven en los estudios una posibilidad de mejorar su situación de pobreza. Es más, la ven como una competencia. ¿Por qué? Porque necesitan que muchos de sus hijos o algunos de sus hijos los acompañen en algún tipo de trabajo para poner el pan sobre la mesa esa misma noche. Es entendible. Entonces, también. Lo cual es absolutamente entendible y nosotros trabajamos mucho por eso. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de enamoramiento lo tenemos que hacer junto a los maestros, a los directores, a la sociedad en general, para que nos ayude y nos acompañe y que descubran que es importante abrirse a esas situaciones, a esas experiencias nuevas que son muy enriquecedoras y que un poquito más tarde, con un poco de paciencia, van a dar la posibilidad de salir adelante y de romper esos ciclos de pobreza que han mantenido a las familias por generaciones en ese estado. Eso es lo importante, apostarle al futuro, esperar un poco y ver las cosas un poco más adelante. El presidente Nayib Bukele ha dejado atrás aquellos momentos en los cuales estudiar en la universidad, estudiar para un técnico, para una carrera de estas a nivel superior, era privilegio de muy pocos. Pero también esto tiene que ver muchísimo con que se fijó
el presidente en un personaje tan importante como don Alejandro Guzmán. Tiene más de 20 años de estar en El Salvador, conoce muy bien la realidad local y ese cambio trascendental que usted ha venido observando durante estas décadas, ahora mismo se ha logrado concretar con la visión estratégica del presidente de la República. Usted sabe que, escuchándolo, me hace acordar a, creo que fue en la primera charla, yo ya lo conocía al presidente cuando era alcalde. Nos habíamos encontrado 2 o 3 veces. Sí. Pero en la primera charla que él me ofrece la posibilidad de hacerme cargo de esta transformación social, cultural, de combatir la pobreza, recuerdo haberle dicho, nos reunimos en Casa Presidencial, una reunión larga de como 3-4 horas fue, muy bien. Pero muy interesante, como cada reunión que tengo con él. La verdad que son reuniones pero muy agradables y muy intelectualmente atractivas, y la verdad que es muy placentero. ¿Qué privilegio tiene usted? Sí, la verdad que sí. Y recuerdo haberle dicho, usted sabe, presidente, que si nosotros logramos, voy a tratar de recordar de la mejor manera posible, sí. Si nosotros logramos que el pueblo salvadoreño participe en la construcción de su propio futuro, habremos dado un paso gigante como sociedad. Y fíjese qué cosa curiosa, porque usted me hizo acordar por algo que mencionó, me disparó ese diálogo con él. Este fin de semana fue bien movido, pero básicamente como todos los fines de semana y como todos los días de la semana que tenemos en la Dirección de Integración, que aprovecho para felicitar a los empleados de la Dirección de Integración porque dejan todo. Porque entendieron que no se puede hacer una transformación social, cultural, educativa de un pueblo que ha sufrido tanto de 8 a 4 de la tarde. Claro. Y se los tengo que agradecer enormemente porque trabajan con una convicción y con un amor y con una convicción, pero de esa comprensión y acompañando a la gente. Fíjese, tuvimos un festival en Sonsonate el sábado a la mañana. Sí. Según los últimos cálculos, ya habían pasado los 12.000 y pico de personas, pero faltaban un montón de listas. Yo calculo que deben haber ido entre 14 y 15.000 personas en Sonsonate, que es uno de los 11 o 12 proyectos que hacemos. De allí nos fuimos a Popa para inaugurar una escuela integradora y hubo alrededor de 4.200 personas. En todas las escuelas integradoras hubo ese fin de semana más de 9.500 personas. De allí nos fuimos a la Dirección de Integración en Sacamil y había 1.200 jóvenes de esos 19.000 que ya estaban participando en los refuerzos escolares de matemática y lenguaje. Sí. Y recibiendo la oferta académica de 9 universidades de las 25 que estaban presentes allí hablando de esa oferta. Y al día siguiente llenamos, o casi llenamos, el Palacio de los Deportes con 5.200 personas que son los becados. O sea, trabajamos con 50.000 personas el fin de semana. Más todo, o sea, la semana normal, de lunes a viernes, fuertísima, con cientos y cientos y miles y miles y miles de personas todos los días. Fíjese cómo el cambio cultural, esa transformación que está ocurriendo en el país, cuando antes no había. Mire, una de las cosas más difíciles para los gobiernos, para los políticos, para las instituciones públicas y privadas, es convocar gente. Es muy difícil convocar a la gente. Ahora, usted puede decir, si usted es Shakira o Juanes, o bueno, obviamente va a llenar, claro. ¿No es cierto? Porque son artistas y a todos nos encanta ir a verlos, si viene un partido de fútbol, y somos seguidores. Si juega la selecta ahora, dentro de unos días, se va a llenar
el estadio nuevamente. Pero para hacer lo que hacemos en la participación de la gente, para que esté construyendo su propio futuro social, cultural, ese desarrollo intelectual, educativo, económico, de capacitaciones, necesita convicción, que la gente quiera participar en todas esas actividades que realizamos cada día. Eso es un cambio tremendo en la población. Antes no salía, no podía salir por la violencia. Y hoy florece en todos los ámbitos posibles, y los ámbitos no están preparados para recibir tanta gente. Y los chicos se vinculan, los vimos bailando, disfrutando. Pero los chicos, los grandes, los abuelos, nosotros tenemos programas para todos, no es que solo los chicos. Los chicos lo que pasa es que tienen, trasciende mucho más todo eso. Okay. Pero no está preparado el país para esas grandes... Mire, hablando de país, le voy a dirigirme a... ¿Cuál es la cámara esta? Esta. Voy a dirigirme a los transportistas. Ustedes están trabajando, nos llevan permanentemente a cientos de miles de ciudadanos salvadoreños. Llevan oro en polvo. Les pedimos a los transportistas, porque nosotros como Dirección de Integración y todas las instituciones públicas tienen que realizar una serie de procedimientos por la ley de compra, etc. Nosotros lo hemos pedido que hagan algunas adecuaciones de seguridad, porque ha habido algunos casos, o bastantes casos, que no se cumplen ciertos requerimientos. Se lo pido de corazón, se los ruego, porque necesitamos seguir moviendo a la gente para que participe en la construcción de su propio futuro. Si no, es imposible. Pero se han agrupado 6 o 7 compañías y no podemos hacer los procesos si ustedes no quieren, por ejemplo, ponerle cinturones de seguridad. Es necesario poner cinturones de seguridad. Se los pido y se los ruego con todas las consecuencias que a mí me puedan suceder. Es importantísimo. Sé que se agruparon para negar esa posibilidad, que se habían comprometido en un momento, ahora como hay que hacer otra vez el sistema es una especie de licitación, nadie lo quiere hacer. Entonces, el país tiene que dar un paso adelante en estas cosas. No podemos estar arriesgando la vida de nuestra gente. Están transportando oro en polvo. Es necesario a esta altura de los acontecimientos que hagan un pequeño esfuerzo y que pongan cinturones de seguridad en cada uno de los asientos donde llevan a los jóvenes, a los abuelos, a los vecinos, a las familias. En unas horas se firmó una carta de entendimiento con la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Tenemos aquí a don Alejandro Gutman para que nos explique de qué se trata este encuentro que se tuvo, esta firma, este documento, de qué aporte estamos hablando para la nación. De un gran aporte, sin dudas la mamá de todas las universidades es la nacional. Yo le tengo un cariño especial, pero sobre todo un respeto y un reconocimiento de una historia. Sí. Es una institución que ha formado a los grandes y sigue formando a grandes profesionales. Es una fuente de conocimiento muy importante que a veces, por lo menos me ha pasado, he tenido esa experiencia, que he sentido que se han disociado un poco de su pueblo. Si bien es una universidad que nació como necesidad de un pueblo y que en alguna medida sí lo satisface, yo encontré ahora, tanto en la Facultad de Medicina como en la Facultad de Jurisprudencia, y estoy hablando ahora también con la gente de Ingeniería y Arquitectura y con la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional, encuentro una empatía y una sensibilidad especial. Para nosotros el conocimiento adquirido en esas universidades es absolutamente necesario para ser compartido en los ámbitos de las comunidades, con los jóvenes, con los abuelos, con los vecinos en general. Que puedan realizar ellos mismos, los estudiantes, pasantías con nosotros en la Dirección de Integración va a ser extraordinario. Que nuestros estudiantes puedan allí estudiar
va a ser absolutamente necesario. Que puedan brindar servicios para la comunidad con ese conocimiento acumulado y que puedan aprender incluso muchas cuestiones relacionadas con temas de desarrollo y de la pobreza, también es muy necesario, porque ese es un conocimiento que está esperando ser descubierto allí en las comunidades. Así que para mí es un orgullo y una felicidad muy grande de poder contar con estas facultades siendo parte de este crecimiento y de este florecimiento salvadoreño. Esa palabra florecimiento salvadoreño lo hemos visto bastante en diferentes actividades que desarrollan, pero representa muchísimo esa palabra, sí. Y es lo que estamos viviendo ahora mismo. Es que, ¿sabe qué pasa, Héctor? Esto yo lo descubrí o me di cuenta porque los años donde la violencia reinaba, los salvadoreños en las comunidades crecían hacia adentro. Tuvieron por necesidad que guardarse las alegrías y los sufrimientos y charlarlos en voz baja, tal vez con algún familiar cercano. La vida en las comunidades no daba para ponerse contento, para ponerse triste públicamente, porque se convertía en un blanco de debilidad ante la pandilla. En un momento dado, cuando esto cambió, cuando se pacificó, cuando la vida en las comunidades pasa a ser otra, por eso se me ocurrió, antes crecieron hacia adentro y ahora era el momento, y es el momento del florecimiento, de ese desarrollo social, cultural, emocional, intelectual que le hablaba recientemente, ¿no? Educativo, sí. Y en eso, por eso no tenemos tiempo que perder y por eso vamos corriendo contrarreloj, porque el pueblo ha sufrido tanto tiempo y por tantas décadas. La vida no es que se estira, con suerte vamos a vivir, no en mi caso, pero con suerte va a haber mucha gente que pueda vivir hasta arriba de los 90 años y bueno, hay que aprovechar cada instante de vida que tienen para mejorarla. Eso es clave. Muy importante, muy importante. Hay que tener mucho respeto por un pueblo que ha sufrido y que uno tiene la posibilidad, por eso yo estoy muy agradecido con el presidente, porque me dio la enorme responsabilidad, que yo la recibo con una gran alegría, de poder utilizar de manera eficiente los recursos existentes, que no solo tienen que ver con lo económico, sino con un montón de recursos maravillosos con que cuenta un país y lo estamos viendo cada día. Así que y no hay que tratar de robarle horas al sueño y tratar de hacer lo mejor posible para que la gente pueda estar mejor. Y hay muchísimas maneras que se están demostrando que la gente está mejor a partir de funcionarios mejores, de políticos mejores, de empresas mejores, universidades mejores, escuelas mejores, etcétera, etcétera. Es muy importante que revisemos nuestra mirada hacia el mundo en un país que vivió de una manera y que ahora puede vivir de otra manera y empieza a vivir de otra manera. Y ya de por sí, con vivir en paz en su comunidad, ya es muy difícil de explicar esto en palabras para quien no haya vivido, para quien no vivió esas circunstancias día a día, semana a semana, año a año y por generaciones. Eso que mencionó usted de que no solamente es lo económico, sino también el desarrollo intelectual, cognitivo, el salir del esquema ese de pobreza, de conflicto, ahora está quedando atrás con este tipo de acciones y, por ejemplo, este es parte del Plan Control Territorial, uno de los componentes más importantes, que es la integración. Así es, sí, bueno, el presidente creó justamente una ley, la ley del Sistema Nacional de Integración, creó la Dirección de Integración, me confirió la potestad de ser el presidente de honor de esta institución que me parece va a marcar algo importante en la historia del país. Espero que así sea, por lo menos cuando va a ser más grande cuando yo me vaya, va a ser mejor. Estoy seguro que van a salir esos chicos, esos jóvenes o esos abuelos y la van a mejorar. Yo estoy totalmente convencido, creo que... Mire, yo estuve el otro día en Naciones Unidas, el presidente me había pedido que participe, que lo acompañe, que acompañe a El Salvador en los distintos foros de Naciones Unidas. Estuve en uno de ellos y le dije bueno, ahí se ven imágenes, ahí lo estamos viendo. Ahí solo hablé 3 minutos, porque es lo que nos dan
Habló incluso Yunus, Mohamed Yunus, que fue el creador de microcrédito, un grande, para los que estamos en estos temas de la pobreza, sabemos. Pero también le cortaron el micrófono a los 3 minutos. Yo hablé 3 minutos, lo había practicado bien y hablé lo que se necesitaba antes de que me cortaran. Pero les dije al final, sinceramente, yo no creo ni espero que una institución incluso tan prestigiosa como las Naciones Unidas nos pueda ayudar para resolver los problemas que tenemos. Son buenos en algunas cosas, pero en temas de desarrollo social, ni conceptualmente, ni en proyectos, ni en eficiencia, ni en ejecución, conocen bien. Entonces, creo sí en el pueblo salvadoreño, creo en las instituciones públicas, creo en esos asocios públicos y privados. Creo que a lo mejor el BID, que ahora está acompañándonos, nos va a ayudar y va a liderar una mirada distinta y mucho más respetuosa de lo que necesitamos como para desarrollarnos, y nos va a acompañar en todo este proceso de cambio de la educación superior. Pero no creo en instituciones como... Pero mire que las sigo esperando, ¿no? Que me encantaría que... Y seguramente nos vamos a reunir. Yo ya me he reunido muchísimas veces con Naciones Unidas. Antes me reunía con el USAID, ahora desaparecida la Unión Europea, etcétera, etcétera. Muchísimas instituciones que desgraciadamente no aportan las soluciones que el país necesita. Creo que hay que darle una evolución en lo conceptual y en lo práctico, y enriquecerse de lo que ya está sucediendo en el país para ser mucho más eficiente, sobre todo con la cantidad de recursos que existen. Creo sí en este pueblo, creo en los jóvenes, por eso ese cambio cultural, creo en los abuelos, creo en las comunidades. Y en eso, y creo en un presidente que tiene una mirada muy clara de transformación y lucha por eso, y a mí en lo particular me da toda la libertad como para desarrollarlo. Y si fracaso, lo vuelvo a decir, mire, lo dije hace 2 o 3 años, y los fracasos son míos. Si a mí el presidente me brinda todas las posibilidades, todas las herramientas para que el pueblo mejore, si no al final de este camino evalúan que así no haya sido, o en algún aspecto que no haya sido, eso es culpa mía, responsabilidad mía, porque la verdad que me facilitan todos los caminos para que exista este desarrollo y que creo que estamos logrando. Y lo está haciendo, es muy incidente su trabajo que se está realizando, lo vemos, nosotros lo reportamos a diario con estas ferias Integra, por ejemplo, por decir una de tantas actividades que se hacen. Festivales, ¿no? Vinieron, como le decía, entre 14 y 15.000 personas en Sonsonate. Es maravilloso ver a toda la gente participar, competir en arte, educación, cultura, deporte. O sea, mire, yo tengo un fracaso, Héctor. ¿Cómo estamos de tiempo? Cortito ya, ¿no? No, tenemos tiempo. Yo tengo un fracaso que arrastro, y lo dije ayer ante los chicos en el Palacio, y que arrastro y me castigo de alguna manera, porque a través tengo algunos logros, pero tengo muchos fracasos también, porque para hacer estas transformaciones, estas luchas, hay que arrastrar varios fracasos, de lo contrario sería engañoso. Y como sé que hay muchos soñadores, quiero también transmitirle todo esto, porque este camino está lleno de contratiempos y de luchas que le roban tiempo a su familia, al sueño, a muchas cosas, a lo físico, a lo mental. Y usted sabe, lo que yo no he podido a través de los años es conseguir que las empresas, que las organizaciones internacionales, que los políticos del pasado, eso ya no lo voy a... antes no conseguía mucho de las universidades, pero después empezaron, y que incluso muchos medios de difusión, ¿no? que vayan a los lugares y vean y hablen con la gente. Porque eso no tiene precio, porque eso es irreemplazable. Yo transmito sentimientos, ideas, hechos, pero no es lo mismo. Y tal vez alguien se pueda conmover, alguien pueda respetar, pero no es lo mismo que ir.
Entonces yo hablo con las organizaciones internacionales y les digo, ¿cuándo querés venir? Si es sábado porque es sábado, si es domingo porque es domingo, si es el lunes a la tarde porque es lunes a la tarde, si es a las 8 de la mañana, no que tengo una reunión. ¿Cuándo? Hace 23 años que les pido. Para que hablen, yo no voy a poner una alfombra roja, yo quiero que hablen con el pueblo, que vean esa transformación, que se lo cuenten ellos. O sea, yo no conozco a la gente que está ahí. Nosotros trabajamos para que la gente participe. Al final del año van a haber participado en distintos proyectos 860.000 personas. Y el año que viene, si Dios quiere y nos alcanza el presupuesto, vamos a ver por ahí impactado la vida de 1.300.000, 1.400.000 personas. Pero no es lo mismo que se lo cuente yo. Es necesario que la gente vaya. Y antes, claro, es cómodo trabajar en el aire acondicionado, que le traigan la bebida, que tenga su escritorio, trabajar de 8:30 a 4:30. Claro, lo otro es tierra, es sol, es caminar. Logística. Es moverse, es cansarse, es enfrentarse a una realidad cruda, difícil, es una demostración de lo que hay que hacer y que uno no hace, es salirse de los moldes. Yo entiendo por qué no van, pero deberían ir. Vamos a ver si al final de esto habré fracasado en ese aspecto. Pero no dudo que habrán otros que me sucederán y que harán un mejor trabajo que yo. Ya logró muchísimo. Algunas cosas logramos, pero eso es muy importante, Héctor. Que la gente descubra, la gente que toma decisiones, que descubra la importancia de estar en los lugares. Que no puede haber un profesional moderno o una institución moderna, pública o privada, sin conocer, sin estar en los lugares, sin tener esa humildad para aprender y para enseñar, sin descubrir un mundo al que le es ajeno y que solo lo leyó o se lo contaron o se enteró por las noticias. No es lo mismo asumir, pensar que se sabe todo de ese tema y de lo que pasa en las comunidades. Sin estar, usted tiene a un profesional incompleto, a una universidad que no es de tope, aunque pareciera que es de las mejores, no. La universidad moderna no solo consiste en estar con lo último de la tecnología o saber hablar inglés o saber algo específico de su carrera. No, hay que estar y formar a esos profesionales en los ámbitos. Eso todavía no se hace, se piensa que se hace con las horas sociales, pero no nos engañemos, no es así. Hay muchísimo para aprender, pero muchísimo, Se lo digo, yo llevo cada día que voy a las comunidades aprendo, todos los días escribo. Acabo de terminar esta es una síntesis del libro. Ya lo vamos a publicar en algo, ya lo vamos a hacer un anuncio oficial. Cultura de la integración. Cultura de la integración. Todos los días aprendo. Y en los 20 y tantos años solo aprendí la puntita del iceberg de una temática. Mire lo que le estoy diciendo. No se aprenden estas cosas en los libros. Sí son importantes los libros, yo todo el respeto del mundo, se lo dice un ávido lector, y que además para mí ir a una librería es ir a Disneylandia. El mejor puede ser un partido de Argentina o de El Salvador, o ver a Boca, o ir a una librería. Para mí, no, River no. No. Está bien. Pero en los libros se aprenden muchas cosas, muy importantes, pero en las comunidades también. Y en los otros ámbitos que son más privilegiados también se aprenden muchas cosas cuando uno aprende a tener miradas distintas.